Bien, bienvenidos a esta siguiente parte de este módulo en el que estaremos finalmente entrando en el primer paso, en el paso número uno de nuestro proceso de interpretación o de nuestro método de interpretación. Cabe resaltar de que estos pasos no son una camisa de regla, ¿verdad? Simplemente son una sugerencia para que usted pueda tener una metodología en la que se pueda guiar para interpretar un pasaje bíblico. Usted puede, por supuesto, investigar o leer otros recursos, otros libros donde usted pueda acceder a diferentes estrategias, ¿verdad? Lo importante es que esa metodología pues cumpla con las características que mencionamos en los videos anteriores, ¿no? Que sea relevante, que sea bíblico, que sea coherente. Entonces, los materiales que vamos a estar usando, algunos recursos que vamos a estar o que estamos usando de referencia, recuerden que pueden tener acceso a ellos a través de la sección de recursos, ¿no? Entonces, ahí van a conseguir el libro que estamos usando como fundamento para esta clase. Entonces, en primer lugar, vamos con el paso número uno, que es la lectura minuciosa del texto bíblico. Entonces, cuando usted va a interpretar un pasaje, ¿verdad? Antes de ir a leer un comentario bíblico del pasaje, antes de ir a escuchar sermones sobre el pasaje, lo primero que deberíamos hacer nosotros como intérpretes antes de escuchar a otros es concentrarnos en el texto y tratar de sacar la mayor cantidad de información posible del texto antes de querer comparar, ¿verdad? Esa información con lo que otros ya han reflexionado. Y una de las cosas que debemos considerar o tener presente en este proceso es que tanto los libros como las cartas en la Biblia fueron escritos para ser leídos de forma continua, es decir, para ser leídos de principio a fin. Es decir, son obras literarias, no son collages de temas aislados, ¿verdad? Como si agarráramos un periódico, por ejemplo, ¿verdad? Y hiciéramos recortes y tuviéramos varios temas ahí sin conexión. No todos los libros de la Biblia fueron escritos para ser leídos de forma continua. Hay una conexión, bien sea narrativa o argumentativa, dependiendo del género literario al que pertenezca el libro o la carta. ¿Ok? Entonces, esto es sumamente importante que lo tengamos presente. El primer paso en esta lectura minuciosa es concentrarnos en ir de lo más pequeño a lo más grande. Y lo más pequeño que vamos a encontrar nosotros dentro de ese pasaje o dentro del libro de la carta son las oraciones gramaticales. Y dentro de estas oraciones, lo que nos vamos a enfocar es en identificar en primer lugar cuáles son los verbos de la oración, cuáles son los sustantivos de la oración, cuáles son los adjetivos de esas oraciones que están presentes, si tenemos pronombres, si hay conjunciones, si hay algunas palabras que estén funcionando dentro de la oración con un lenguaje figurado. Y también dentro de las oraciones nos vamos a enfocar en si esa oración presenta algún listado de palabras que puedan estar presentes ahí. Entonces, son elementos importantes a los que debemos prestarle atención y que debemos ir analizando. En esta ocasión vamos a hacer un ejemplo pero muy sencillo en primera carta de Juan, el capítulo 1, versículo 5 al capítulo 2, verso 6. Es una sección, una pequeña porción de la carta. Recuerden que las cartas y los libros de la Biblia tienen que ser analizados en forma completa, ¿no? Pero obviamente ahorita no es el propósito de la clase, solo dar algunos ejemplos. Entonces, fíjense que en esta sección, esto podríamos considerarlo como un bloque, ¿verdad? Dentro de todo el discurso de la primera carta de Juan. Y lo que haríamos es que suponiendo que usted esté concentrado, ¿verdad? En algún pasaje específico, algún versículo de esto, un grupo de versos, entonces nos vamos desde lo más pequeño a lo más grande, ¿no? Entonces vámonos, lo que haríamos es dividirlo por versículos y cada versículo en este caso aquí calza como una oración completa, ¿sí? Hay algunos versículos que son un poco más amplios, que tienen hasta dos, tres oraciones, tendríamos que dividirlos igual, ¿verdad? Pero en este caso el ejemplo no funciona porque cada versículo es una oración en sí misma, ¿sí? O por lo menos son oraciones complejas que están conectadas acá. Entonces, lo que haríamos es ir verso por verso, analizando verso por verso, en este caso, los elementos más importantes, como especialmente los verbos que estén presentes en la oración, como en este caso en el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Aquí tenemos el verbo principal, que es el verbo ser o estar en español, ¿verdad? Este es el mensaje. Tenemos algunos otros verbos que hemos oído de él, que les anunciamos.
Y tenemos algunos pronombres que están implícitos, como en este caso el hemos nos sugiere un pronombre en primera persona plural, nosotros les hemos anunciado a ustedes, el mos también aquí del verbo anunciamos, nosotros anunciamos. Entonces, ¿por qué estos elementos son importantes? Porque en la medida en que usted va interpretando, ¿verdad? Usted tiene que hacerse preguntas. Esto es como un trabajo de investigación. Usted tiene que hacerse preguntas. ¿Quién es ese mos? ¿Quiénes son ese nosotros? ¿Sí? ¿Quiénes están hablando aquí? ¿Quiénes son los que escucharon el mensaje? ¿Quiénes son los que anuncian ese mensaje? Son preguntas que usted debe hacerse, ¿no? ¿Quién es este ustedes? ¿A quién les están escribiendo? Noten que todas esas preguntas las estamos obteniendo del propio texto. Y tenemos una cláusula que está sujeta, está subordinada a la principal. ¿Cuál es el mensaje que se oyó? ¿Cuál es el mensaje que se anunció? Que Dios es luz y que no hay en él tinieblas, ¿no? Entonces tenemos otro verbo por acá, tenemos sustantivos como luz, tenemos adjetivos también, por ejemplo, tinieblas. Entonces, como todos estos elementos son importantes tenerlo presente porque recuerdan que hablamos de buscar repeticiones, ¿no? Repeticiones en las oraciones. Si usted observa, por lo menos en esta pequeña porción, la palabra luz aparece en el versículo 5, aparece también, vamos a ver, en el versículo 7 aparece luz dos veces más. Entonces, nada más en 3 versículos la palabra luz aparece 3 veces, pero junto con la palabra tiniebla también. La palabra tiniebla aparece, tinieblas aparece acá, em, aparece 2 veces. Entonces, esos elementos usted los puede ir anotando, ¿no? Qué contraste se está presentando en medio de en medio de esta temática que está presentando el autor. Entonces, ahorita usted no se preocupa por qué significa esto, pero sí se preocupa por saber que está ahí presente. Hay palabras que se están repitiendo y que son bastante importantes. Lo siguiente, después de que analizamos cada una de estas oraciones, debemos irnos al párrafo completo, ¿sí? Y en el párrafo completo vamos a empezar a buscar cláusulas condicionales, comparaciones y contrastes, palabras que expresan emociones, afirmaciones generales y específicas. Y uno de los elementos importantes es identificar cuál es el tono del párrafo que estamos leyendo. ¿A qué nos referimos con el tono del párrafo? Es decir, ¿qué percibimos nosotros en cuanto al autor? ¿Está exhortando, animando en este pasaje, o está confrontando, está hablando de forma dura, está hablando de forma amorosa? Entonces, todo eso lo podemos sacar a partir de las palabras que expresan emociones. Vamos identificando qué tipo de emociones vamos viendo en el pasaje, y eso nos permite a nosotros identificar el tono del pasaje. Entonces ya cuando hablamos del párrafo, entonces ya no iríamos verso por verso, sino que ahora nos enfocamos en todo el conjunto. Es decir, en este caso, un párrafo de este bloque sería del 5 al 10 en este caso. Entonces comenzamos a buscar, mira, tenemos cláusulas condicionales como esta que está en el verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, este sí es un sí condicional. Em, Tenemos otra condición acá, pero si vivimos en la luz, entonces otra condición, si vivimos en la luz. Pero noten que esta cláusula condicional está introducida por una conjunción adversativa, que es el pero. Entonces, este pero me introduce un contraste entre la condición anterior y la condición actual que se está presentando. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo. Pero, por el contrario, si ocurre otra condición diferente, es que si vivimos en la luz como Él está en luz, entonces tenemos comunión. Entonces, mira, hay un contraste aquí, ¿no? Que es una de las cosas que estamos buscando en el párrafo, ¿no? Em, y también tenemos palabras que expresan emociones. Por ejemplo, vamos a ver palabras que expresan emociones. En el siguiente párrafo encontramos esta palabra que dice hijitos míos. Esta expresión, hijitos míos. ¿Qué transmite esa expresión? Transmite cercanía, ¿cierto? Transmite cariño, transmite amor. Entonces es como, ahí dentro del tono que pudiéramos encontrar en este pasaje es que hay un interés de parte del autor, ¿verdad? Por ayudar a esta audiencia. Son especiales para él. Así que es un tono de corrección, pero de corrección desde el amor, desde la misericordia. Y finalmente debemos enfocarnos en el discurso completo. Y cuando hablo del discurso completo, hablo de toda la carta, de toda la carta. Tenemos que ver cómo se conecta todo esto. Y para eso lo que hacemos es identificar ideas centrales en los párrafos y ver
cómo es la progresión del argumento, en este caso en las cartas, un argumento lógico, o en el caso de las cartas, de los libros que tienen un género narrativo, cuál es el argumento narrativo, cómo evoluciona. En el caso de los narrativos debemos enfocarnos en los cambios de los personajes, si hay cambios de escenas, de ideas, si hay cambios de personajes en la narrativa, y en el argumento pues centrarnos en de qué manera el autor va construyendo su argumento, qué ejemplos está dando, qué ilustraciones está dando, cómo refuerza esta idea. Bien, siguiendo este ejemplo, vamos a enfocarnos entonces en estos dos párrafos que estamos compartiendo, ¿verdad? Pero recuerden que esto debemos aplicarlo a todo, a la carta, ¿sí? Esto es solamente para ejemplos de la clase. Entonces, aquí tenemos dos párrafos y recuerda que si estuviéramos viendo la carta completa, tendríamos más párrafos, ¿verdad? Y una de las cosas que podemos hacer es concentrarnos entonces en, ok, ahora vamos a identificar qué ideas centrales está transmitiendo el autor por medio de este párrafo y cómo se conecta un párrafo con el otro, ¿no? Así de forma muy, pero muy general, ¿verdad? Podríamos notar que en este primer párrafo que encontramos del capítulo 1, verso 5 al 10, está una idea muy clara sobre que la persona tiene que ser honesta en reconocer que no está libre de pecado, y eso es una forma de poder mantenerse en comunión con Dios. Entonces Juan está diciendo, si no eres lo suficientemente humilde para reconocer que tienes pecado y te crees, no sé, súper poderoso, ¿verdad? Que no tienes nada, entonces al contrario, en vez de estar más cerca de Dios, te alejas de Él. Pero si reconoces que estás en una condición de necesidad y te acercas a Dios, a pesar de tus pecados, vas a ser limpiado, entonces vas a estar en comunión con Él. Entonces noten que hay un contraste, ¿no? Hay un contraste entre luz y tinieblas, y esta luz y tinieblas parece estar muy conectado en este párrafo con el hecho de que la persona tiene que reconocer que está en pecado, reconocer que tiene pecado, mejor dicho, no que está en pecado, sino que tiene pecado, y acercarse a Dios, quien es quien lo limpia, ¿ok? Y en el segundo párrafo, la idea que está trabajando, en este caso Juan, así de forma muy general, obviamente, es que a pesar de que debemos reconocer que tenemos pecado, eso no es excusa para practicar el pecado, sino al contrario. Al saber nosotros que Dios nos recibe y nos limpia, tenemos que enfocarnos en Jesús como modelo, ¿no? Por eso Jesús dice, por eso Juan dice, tiene que andar, el que dice que lo conoce, tiene que andar como él anduvo. Entonces, una idea central del primer párrafo es que la persona tiene que reconocer que tiene pecado, que necesita a Dios, y el segundo párrafo, la idea que viene es, a pesar de tener pecado, no hay excusa para perseverar en él, sino que hay que seguir el ejemplo de Jesús. Entonces, ok, mira, parece que Juan está construyendo un argumento donde quiere hacernos entender, o en este caso a la audiencia original, en primer lugar, quería hacerle entender a la audiencia original de que el ser orgullosos y pretender no necesitar a Dios los aleja de Dios, o los alejaba de Dios, mientras que el humilde que reconoce su condición busca a Dios e imita a Jesús. Entonces, ok, por ahí podemos comenzar a considerar qué está diciendo Juan, ¿no? Obviamente esto tenemos que seguirlo haciendo, conectándolo con los siguientes párrafos. ¿Qué dice después? ¿Qué hace el párrafo que viene más adelante? Viene a argumentar más esto que Juan está diciendo, da otra idea, da otra perspectiva, ilustra. Todos esos elementos debemos considerarlos en la medida en que vamos analizando todo el discurso completo. Entonces, obviamente esto es un material bastante introductorio respecto a esto. Mi recomendación sería que se apoyen herramientas importantes, como en primer lugar, una de las cosas que más nos va a ayudar con el tema de la interpretación bíblica es poder desarrollar nuestros conocimientos básicos de gramática y sintaxis española, ¿sí? En la sección de recursos va a tener un material, ¿verdad? Que es bastante introductorio respecto a esto, para que usted pueda repasar conceptos importantes respecto a gramática y sintaxis, aunque en la siguiente parte del diplomado, ¿verdad? Cuando entren ya a la sección de redacción técnica, también van a profundizar un poco más en todo esto. Y la razón por la que todo esto es importante es por lo que acabamos de ver, ¿no? Cómo interpretar un texto no es solamente leerlo y pensar, ¿qué significa esto? Sino, hey, hay que hacer análisis de cómo se conectan los elementos, ¿ok? Y para eso está la gramática y la sintaxis. También apoyarse mucho en diccionarios bíblicos, en léxicos de griego español, ¿verdad? Si usted tiene dominio, tiene conocimiento sobre el idioma griego o el hebreo, en este caso del Antiguo Testamento, o el griego del Nuevo Testamento,
Entonces también es un recurso, una herramienta muy, pero muy importante, especialmente para hacer análisis de los pasajes, ya que tener acceso, tener conocimiento de los idiomas bíblicos nos permite a nosotros identificar ciertos matices, ciertos detalles que no podemos percibir en el idioma español, ¿verdad? No quiere decir que si lo leemos en español no podemos comprenderlo bien, ¿no? Sí, obviamente sí, pero hay ciertos matices y ciertos detalles que sí solamente pueden ser percibidos dentro de la lectura del idioma original. Entonces, si usted tiene esa herramienta, si usted tiene ese conocimiento, esa formación, pues le animo a que lo use porque realmente ayuda muchísimo con todo este tema de analizar y de descubrir cuál es el argumento del autor, qué es lo que está tratando de enfatizar y cuál es la idea central especialmente de cada párrafo. Así que con esto, ¿verdad? Hacemos la introducción de lo que es la lectura minuciosa del pasaje. Obviamente esto aquí hicimos algo muy, pero muy superficial, muy sencillo, pero esto debería llevarnos horas, ¿sí? Horas de análisis, de lectura, de lectura, de lectura y de reflexión, ¿sí? Identificando estos elementos. Y algo importante en este primer paso es que no se centre, no debemos centrarnos en querer ver qué es lo que ese pasaje ya me quiere decir a mí, no. Ahorita nuestro objetivo no es ese, nuestro objetivo con este análisis minucioso es identificar todo lo que hay ahí. Y después, en los siguientes pasos, así, ahí sí vamos a identificar, ok, cuál es el mensaje que está contenido aquí. Por ahora solo estamos decodificando, estamos viendo qué elementos hay, qué se repite, cómo se presenta, y después pasaremos al análisis de qué es lo que dice el pasaje.